Hace unos días tuvo una helada re fuerte. Este día, bueno, nos levantamos y vimos que había una película de hielo en todas las hojas, en el monte, en las bananas. Pero estaba lindo el día, lo pasamos a laburar y no nos preocupamos mucho. Y bueno, ayer me levanté y vi que todo estaba quemado. Estaba re frío, así que bueno, esperé un poco antes de venir a mirar bueno, qué hizo la helada. Estaba un poco triste también de ver todo eso porque pasamos un montón de meses a cuidar estas plantas y bueno, en una noche un montón de plantas se quemaron. Principalmente las bananas, unas papayas, las ortigas, todas las plantas que están llenas de agua. Los árboles nativos pasó nada, pero bueno, las plantas, los frutales principalmente, se quemaron. Los cítricos pasó nada porque a ellos les gustan el frío. Pero bueno. Y la palta, por suerte, se quemaron solo las puntas de las hojas, así que no fueron muy afectados. Voy a ver si puedo sacar unas frutas, ver si quedan unas frutas que no quemaron. Desafortunadamente yo creo que los cachos de banana, bueno, no hay que esperar nada de ellos. Y voy a ver las plantas como están un poco. Principalmente la idea es sí, recuperar los frutos que quedan y hacer una poda hoy de las bananas y otras plantas que sufrieron de esta helada. El positivo acá es que en el monte todo crece rápido y yo sé que las bananas, todo eso va a crecer rápido de vuelta, pero bueno, mismo es es algo un poco doloroso, vamos a decir. Bueno, así quedan los bananas. Se ve que acá las hojas se quemaron, pero bueno, por suerte parece que todavía está bien. Acá vamos a ver la palta. Bueno, la palta sí se quemó un poco también. Ayer cuando vi el desastre la cubrió para esta noche, porque esta noche también bajó a -1 y se ve que bueno, no sufrió tanto esta noche. Bueno, la banana completamente quemada, negra o marrón, más marrón que negra, pero no cambia mucho, es el mismo. Una otra acá. Bueno, acá la palta también esta noche, cuando vi ayer todo, esta noche puse un plástico y se ve que esta noche no sufrió mucho. Bueno, esta banana, por ejemplo, se terminó. ¿Qué voy a hacer? Que voy a cortar estas hojas y voy a ver si esta nueva hoja acá no va a dar. Capaz que podemos tener esperanza. Ahí se ve que hay una diferencia de color, como que es medio blanco acá. Y bueno, las hojas. Y este cacho es el más es el más quemado, el marrón. La banana está en marrón, eso no va a dar seguro.
acá está creciendo todo lo nuevo. Ahí está poner tierra. Bueno, ahí estamos limpiando un poquitito todo lo que es la zona acá de lo que vamos a ver si podemos cultivar algo. El año pasado cultivamos algunas cositas experimentalmente, digamos, probamos algunas cuestiones y cometimos bastantes errores. Uno de los errores que cometimos fue plantar este árbol que es un yaguaretepo, se llama, le dicen acá. Después le voy a poner ahí en los títulos el nombre científico. Pero crece muy rápido, está bueno para generar biomasa. El problema es que si no le das atención se va en vicio y crece muy rápido. Y bueno, este año creció y nos dio mucha sombra al maíz y a todos los cultivos que habíamos plantado en esta zona. Así que por suerte se fue muy para arriba y vino un viento fuerte y los tumbó. Así que la naturaleza nos ayudó un poco en ese sentido. Ahora lo que estamos haciendo es, bueno, después también vino una helada fuerte y bueno, ahora lo que estamos haciendo es sacándolo para un costado y limpiando un poco para despejar y ya ir planificando un poquitito lo que es qué vamos a ver, qué podemos cultivar y bueno, visionando un poco. Pero principalmente tenemos que limpiar porque las ramas esas, si bien se quemaron un poco, ellas brotan de la misma rama del yaguaretepo. Es una planta muy fuerte, tiene mucha energía, así que por eso se usa para biomasa, ¿no? Así que esa es un poquitito la idea de hoy. Vamos a limpiar. Después de la helada se quemó mucho todo. El yaguaretepo tiene una flor muy linda, pero bueno, tiene ese contra, ¿no? Hay que tenerlo bien controlado porque si no se te va en vicio.
Bueno, hace 2 años, acá atrás, planté 2 líneas de jengibre y el otro día fui a buscar un pedacito y vi que, bueno, no estaba muy crecido. Entonces lo voy a sacar para trasplantar en otra zona. Lo voy a sacar, separar un pedacito y trasplantarlo en otra zona donde sí hay humedad y sombra, porque el jengibre es una planta que le gusta la humedad y la sombra. Y más, esta zona con tiempo es un lugar que queremos guardar para plantar cultivos más típicos como el maíz, el zapallo. Entonces el jengibre es una planta que lo ponemos en tierra y por 1 año, 2, 3, 4 años, depende, no lo tocamos, sino para sacar unos kilos cuando lo necesitamos. Entonces acá no va a molestar. Bueno, en definitivo, acá no es un lugar para él, mucho sol, otra planta que van a venir en el futuro. Voy a ver cómo está, si está lindo, cómo lo puedo separar y en los meses que vienen lo voy a trasplantar. Eso que sí está lindo, che. ¡Wow! Eso que sí. Está bien lindo. ¡Uf! Bueno, eso está bueno. Bueno, vamos a preparar eso. Y ya está, por hoy.
melón que cosechó ayer. Por suerte quedaban unos que no se quemaron y creo que los otros lo van a comer los pájaros. Lo están comiendo. Tuvimos esta helada que la verdad no la estábamos esperando, pero por suerte pudimos recuperar unos frutos para hacer dulce y la verdad que eso es muy bueno. La vida acá no es sencilla. En la selva la verdad que tenemos que adaptarnos un montón desde que estamos acá y cada día aprendemos más. Tratamos de ver el positivo y seguir laburando, motivados, y hoy vamos a comer un rico dulce, así que por suerte estamos contentos. Gracias a todos y nos vemos la semana que viene.